Desde un fallo en la construcción que resultó en la creación de uno de los monumentos más reconocidos en todo el mundo, hasta el trágico colapso de un edificio en China. Aquí presentamos 5 proyectos de construcción que no salieron según lo planeado. Iniciaremos con el quinto lugar, el complejo Lotus Riverside. China, como el país más poblado del mundo, se destaca por sus proyectos de construcción increíblemente rápidos, eficientes y récords. Para satisfacer la creciente demanda de viviendas e infraestructura, construyó más de 6 millones de viviendas solo en 2021, consolidando sus industrias de construcción e inmobiliaria como las más grandes y avanzadas del mundo. No obstante, la magnitud y el rápido ritmo, combinados con ajustados plazos y márgenes de beneficio, han llevado al sector de la construcción chino a sacrificar la calidad en pos de una rápida rentabilidad, a veces resultando en consecuencias costosas y catastróficas. Un incidente que sirvió como advertencia fue el colapso de un edificio de apartamentos en el complejo Lotus Riverside, ubicado en Shanghái, el 27 de junio de 2009. La ciudad fue sacudida por el estruendoso derrumbe de un edificio de 13 plantas. Aunque sorprendentemente intacto en su mayoría, el edificio se desplomó lateralmente, evitando por poco daños a las estructuras cercanas. Trágicamente, un obrero perdió la vida mientras recogía sus herramientas durante el colapso. Las primeras investigaciones señalan que la excavación en curso para un garaje subterráneo en el edificio podría haber desestabilizado la estructura. Los cimientos del edificio se vieron comprometidos debido a la excavación, y el suelo removido provocó el colapso de la orilla del río cercano, permitiendo que el agua se mezclara con el terreno. Con el tiempo, el suelo se volvió lodazal y cedió, desencadenando finalmente el colapso del edificio. Además de los cimientos comprometidos, la investigación reveló un problema significativo en la industria. Resulta que la empresa a cargo del proyecto había sido previamente advertida sobre los riesgos potenciales antes del incidente. Un representante de la empresa supervisora informó a los periodistas que la empresa constructora había ignorado repetidamente las preocupaciones sobre el terreno inestable. Posteriormente se descubrió que la empresa supervisora fue contratada por la misma empresa constructora para supervisar el proyecto, lo que implicaba que cualquier problema identificado se dirigiría directamente a la constructora, la misma entidad que las empleaba en primer lugar. Debido a un conflicto de intereses, la empresa constructora tenía la capacidad de postergar o reducir los honorarios de la empresa supervisora si ésta informaba problemas al Departamento de Control de Calidad de la autoridad local. Tras el colapso del edificio, 9 figuras clave de Shanghái Jiangxin Construction fueron detenidas para ser investigadas. Adicionalmente, muchos compradores de propiedades del promotor exigieron reembolsos o compensaciones tras el incidente. En cuanto al cuarto caso, el rascacielos Intempo, con más de 200 metros de altura y 47 plantas, ubicado en Benidorm, España, ostenta el título de edificio residencial más alto de la Unión Europea. Financiado con un préstamo de 92 millones de euros de Caixa Galicia, su construcción inició en 2006 con la expectativa de completarse en 3 años. Sin embargo, apenas un año después, la crisis financiera mundial de 2008 afectó gravemente el proyecto, llevando a la quiebra de la empresa constructora y la detención abrupta de la construcción. El rascacielos ganó notoriedad mediática cuando surgió un rumor sobre la falta de ascensores en el diseño, aunque resultó ser una afirmación falsa. En 2010, la construcción se reanudó bajo una nueva empresa, pero los trabajadores enfrentaron problemas salariales. Y, tras la instalación de un ascensor, este se estrelló, aunque los frenos de emergencia evitaron consecuencias graves. A pesar de los desafíos, la construcción se reactivó en 2010 con una nueva empresa, aunque los trabajadores tuvieron problemas salariales y un incidente con el ascensor. A pesar de los desafíos, el mercado inmobiliario español se recuperó y se esperaba la finalización de Intempo para principios de 2014. Sin embargo, un año antes, los arquitectos renunciaron sin explicación aparente, y un año después, el propietario se declaró en quiebra, lo que llevó a especulaciones sobre la salida de los arquitectos por problemas financieros. En 2017, la empresa estadounidense SVP Global tomó el control del proyecto, invirtiendo 60 millones de euros para completar la construcción.
superando incluso los desafíos de la pandemia de COVID-19. Tras 15 años de cambios de propietarios y dificultades financieras, Intempo finalmente abrió sus puertas en 2021. En la posición 3, el Aquadom, situado en el Hotel Radisson Collection en el corazón de Berlín, Alemania, es el acuario cilíndrico más grande del mundo. Con 25 metros de altura y una capacidad de 1 millón de litros de agua. Esta estructura albergaba más de 1.500 peces tropicales de 100 especies diferentes. El acuario contaba incluso con un ascensor transparente que atravesaba su centro, permitiendo a los huéspedes acercarse a los peces nadadores. Dada su ubicación única dentro de un hotel, la atracción tenía medidas de seguridad estrictas para garantizar la protección tanto de los peces como de los huéspedes y curiosos. Sin embargo, en la mañana del 16 de diciembre de 2022, el acuario experimentó una súbita explosión, liberando 1 millón de litros de agua de mar en el vestíbulo del hotel y, finalmente, en las calles exteriores. Este repentino estallido devastó el interior del hotel y destruyó por completo la entrada del edificio, generando ondas de choque detectadas por sismógrafos locales. Afortunadamente, dado el horario matutino, pocas personas estaban en la zona, resultando solo 2 personas heridas y hospitalizadas a causa del colapso del acuario. Las autoridades afirmaron que, de haber ocurrido en hora pico, el derrumbe habría sido potencialmente fatal. Las investigaciones sugieren que la fatiga del material, atribuida a la diferencia de temperatura entre el agua caliente del acuario y el aire frío exterior la noche anterior al incidente, podría haber debilitado los paneles acrílicos, conduciendo finalmente al colapso. En cuanto al segundo caso, la Torre de Pisa. A pesar de ser un patrimonio de la humanidad de la UNESCO y uno de los monumentos más visitados en Italia con más de 6 millones de personas al año, es en realidad el resultado de un error de construcción. Construida en el siglo XIII como un campanario independiente de la Catedral de Pisa, la icónica inclinación de 4 grados de la torre se originó durante la construcción del segundo piso en 1173. Al ser construida sobre un suelo de 3 metros de profundidad, la torre comenzó a inclinarse gradualmente debido a la incapacidad del suelo para soportar su peso. La construcción se detuvo por conflictos con la República de Génova, permitiendo que el suelo subyacente se asentara y endureciera con el tiempo. A lo largo de las décadas siguientes, la inclinación empeoró hasta que la estructura fue completada casi 200 años después del inicio de la construcción. En la década de 1990, la inclinación había aumentado a 5,5 grados, generando preocupaciones del gobierno italiano sobre un posible colapso histórico. Tras el colapso repentino de otra torre en la ciudad de Pavía en 1989, la Torre de Pisa fue cerrada al público y se implementaron medidas para estabilizarla. Se retiraron las campanas de la parte superior de la torre para reducir su peso, y se instalaron cables y contrapesos de plomo con el objetivo de disminuir la inclinación de la estructura. A principios del siglo XXI, la inclinación de la torre se redujo a menos de 4 grados. Hoy en día, la Torre Inclinada de Pisa sigue siendo uno de los monumentos más visitados de Italia, siendo su icónica inclinación el resultado de un error de construcción ocurrido hace más de 800 años. A veces, los errores pueden convertirse en algo positivo. Por último, en el primer lugar se encuentra la historia de los grandes almacenes Sampón. A finales de la década de 1980, Seúl experimentó un notable auge en la construcción y desarrollo debido a la designación de la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988. En este contexto, el centro comercial Sampón, construido en una de las zonas más concurridas de Seúl, destacó. Inicialmente concebido como un edificio de apartamentos, el proyecto experimentó un cambio radical liderado por Lee Jun, futuro presidente de la división de construcción del Grupo Sampón, eliminando columnas de apoyo cruciales para dar paso a escaleras mecánicas y un piso adicional. A pesar de las preocupaciones expresadas por la empresa constructora original, Lee Jun la despidió y la reemplazó con la suya. Los grandes almacenes Sampón abrieron 2 años después, convirtiéndose en un exitoso centro comercial que atraía a unas 40.000 personas diarias. En 1995, aparecieron grietas en el último piso, pero las advertencias fueron ignoradas.
la mañana del 29 de junio de 1995, las grietas habían crecido considerablemente, y aunque se sugirió evacuar el edificio, Lee Jun se negó por temor a pérdidas financieras. Poco después de esta decisión, se informó de que Lee Jun había abandonado el edificio justo antes del colapso, que finalmente ocurrió, poniendo fin a una tragedia que reveló graves fallos en la planificación y la toma de decisiones. Exactamente a las 17:52, la tienda comenzó a emitir crujidos, lo que obligó a los trabajadores a evacuar de inmediato a clientes y personal. En cuestión de segundos, el techo de la tienda se derrumbó, colapsando sobre los pisos inferiores. Todas las columnas de soporte en el ala sur cedieron, dejando atrapadas a más de 1.500 personas entre los escombros. Esta tragedia cobró la vida de 502 personas, marcando el mayor desastre en tiempos de paz en la historia de Corea del Sur. Después del colapso, Lee Jun, su hijo y otros miembros clave de su empresa fueron declarados culpables de negligencia y condenados a más de 10 años de prisión. El incidente también provocó una revisión exhaustiva de las leyes y normativas de seguridad en la construcción del país, revelando una corrupción profundamente arraigada. Se descubrió que altos funcionarios municipales habían recibido sobornos de Lee Jun durante la construcción de la tienda, y también fueron condenados a 10 años de prisión. En un movimiento controvertido, el gobierno local de Seúl vendió el sitio de los grandes almacenes Sampon a un promotor privado, quien construyó un complejo de apartamentos de lujo en el lugar. Posteriormente, se erigió un monumento en otro sitio para conmemorar la tragedia. ¿Conoces otros errores de construcción similares? ¿Qué proyectos te gustaría que abordáramos a continuación? Haznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal para ver más. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.